Shabbat Shalom, amados. En este Shabbat, que es de felicidad cada uno de nosotros, ¿o no lo es? Es de felicidad porque Kadosh Baruj Hu todavía tiene Rahamim para nosotros para guardar Shabbat. Muchos lugares alrededor del mundo que no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. En China especialmente. En China, las personas que quieren adorar o tener otra, vamos a decir, otra creencia, tienen que estar, vamos a decir, ocultas en lugares para adoración. Nosotros tenemos ese privilegio de guardar Shabbat. Kadosh Baruj Hu nos ha dado ese privilegio para que estemos en este lugar, aprender Torah, aprender más de los secretos en la lengua de nuestros padres, hebrea, no griego, no chino, no español, no inglés, sino hebreo. Y es necesario que nosotros insertemos ese sentir de nuestros padres de que la adoración al Ser Supremo consistía en conocer estas cosas que cada uno de nosotros algunas veces lo pasamos por encima. La Parashat Ahri Mod, que significa, ahí está allá arriba, después de la muerte, y también la Parashat Kedoshim, que es los apartados. En estas dos Parashats nos vamos a dar cuenta que Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, está dando a entender a nuestros padres y también hoy en día, en el 2010, en estos últimos días, que el Ser Supremo todavía las mismas reglas que tenía con nuestros padres allá en el desierto, así con Abraham, son las mismas reglas que están hoy en día vigentes. No ha cambiado. No podemos decir que el Ser Supremo es, como dice allá, de la nueva ola, como dicen. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, no, ahora tenemos un nuevo pensamiento. Yo digo, y son muchas creencias que salen con eso. Nuevas creencias, haciendo cambios, algo que el Kadosh Baruj Hu nunca lo hizo. Y lo vamos a ver en esta parashat. Quiero dar a entender también saludos allá a Perú, a Ecuador, que nos están mirando, a Las Vegas, a Salinas, allá en el norte de California, en Florida, en Santo Domingo, República Dominicana, en Puerto Rico, en Texas, en Perú, dije, ¿verdad? Y en El Salvador, en Costa Rica, en muchos lugares que nos están viendo, nos están sintonizando. Es importante que nosotros tengamos en mente que estas cosas estaban todavía vigentes como en aquellos tiempos lo estaban nuestros padres. Ahora, quiero que veamos algo a seguida. ¿En qué mes estamos, dijimos? En el 8º mes, ¿verdad? En el día, ¿qué día? Estamos en el día, ¿qué dice allí? Día primero. Hoy es todavía Rosh Hodesh. Rosh Hodesh. Este es un día que en los ojos de Kadosh Baruj Hu es un Rosh Hodesh y es una puerta, una constelación, ¿ok? De acuerdo a la Torah. Y aquí muchas cosas pasan.
Una de ellas es que nosotros nos estamos dando cuenta que Kadosh Baruj Hu en cada constelación es cada mes. Eso es bien importante notar. Ahora, quiero que, ¿qué es lo que, aparte de que es octubre 22, ¿verdad? Es un Rosh Chodesh en el calendario de la Torah, es el primero del octavo mes, ¿ok? En la Parashá Ajerit Mot, y también, ¿qué más? Kedoshim. Muy importante esto. Vamos a ir al meollo del asunto, pero antes de esto, quiero hacer énfasis acerca de esto. Muchos de los años hemos notado que esta parashá, Ajerit Mot y también Kedoshim, trata acerca de lo que es Yom Kippur, ¿verdad? Y se ha hablado mucho acerca de eso. Pero yo estaba adentrándome mucho en lo que es el estudio de la Torah, en estas dos parashats, y veía muchas cosas que no se han tocado, están allí, pero no se han tocado y es necesario tocar. Una de ellas, vamos a ir. Vayikra Levíticos 17, verso 7. Nunca más ofrecerán, ¿qué dice allí? Sacrificios a los que, ¿cómo dice allí en hebreo? En la fonética, Sair o Satir, que son de Sair, también se le menciona como Satir. Demonios, cabrios, delante de los cuales ellos se prostituían así. Esta es una regulación permanente por sus, dice. Esto es bien importante, amados. Y vamos a entrar un poquito de eso y nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando hoy en día en el 2016. Y esto tiene que ver mucho con los padres y sus hijitos. ¿Ok? Porque acuérdense lo que dice la Torá y los profetas, que mi pueblo perece por falta de ¿qué? Algunas veces ignoramos estas cosas, amados, y no nos damos cuenta que se mira como para niños, pero su origen es pagano. Nos vamos a dar cuenta. Dice la palabra hebrea, Sair, en el fonético, que es cabrio, macho. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice en la siguiente palabra? Demonios, lanudo, un macho cabrillo, un fauno, dice. Esto es bien importante. Vamos a darnos cuenta. Usualmente se depicta vamos a decir, esta criatura, como se le llama en algunos lugares, en algunas versiones, como el peludo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo hemos visto en las versiones, se le dice como el peludo, pero vamos a verlo de una manera ya más profunda. ¿Y qué es lo que las demás, vamos a decir, culturas hablan acerca de esto? ¿Y qué tiene que ver hoy en día con lo que está pasando allá afuera, en el mundo, que no nos hemos dado cuenta? Vamos a ir esto. El satir se le dice como el goat demons, o sea, ¿cómo se le dice? El demonio, cabrito demonio. Quiero que miremos aquí en la figura que ustedes están viendo, lo que nos están sintonizando también. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que están viendo aquí? Están viendo un hombre, parte animal y parte humano. A ese, en la Torá, ¿cómo se le llama? Parte animal y parte humano se le llama, pero ¿cómo se le llama? Hay otra palabra, un Nephilim. Un Nephilim. Y eso viene lo que es allá de Bereshit capítulo 6, verso 1, en la parashá Noach. Ahora, en muchas culturas, esto no es, es mitología, pero acordémonos esto, las leyendas, mitologías, historietas de las naciones siempre tiene un origen. ¿De dónde proviene esto? Si ustedes miran allí, parece como si fuera un demonio, ¿verdad?
Parece, es un híbrido. Y yo tuve que marcarle allí en X porque completamente sale desnudo. Y eso es lo que ustedes ven en las culturas. O sea, eso es lo que era y las culturas tienen en cierta manera algo verdadero, pero no lo hemos entendido y nosotros lo tomamos como mitología de ellos, pero esa mitología está basada en algo verídico de las naciones. Ahora, vemos que también vuelvo a decir, en arqueología también se ha encontrado todo esto. Ustedes están notando aquí que estamos viendo un ser humano aquí, ¿verdad? Aquí lo estoy mencionando aquí con láser, ¿verdad? Si ustedes ven al lado izquierdo, están viendo un híbrido, un Nephilim, que es parte animal, ¿verdad? Porque tiene el cola, ¿verdad? Y básicamente es un hombre porque tiene su parte allí. Y aquí estamos viendo otro. O sea, es una mezcla de un híbrido. Y estos híbridos, déjeme decir que no lo traje porque es bien gráfico. Estos híbridos tenían sexo con los mismos machos cabritos. Y hay, como vuelvo a decir, es bien gráfico, pero por eso no lo traje. Si lo vemos aquí, ya en esculturas, ¿qué es lo que vemos aquí? Parte cabrito, ¿verdad? Y parte hombre. Pero ¿qué es lo que vemos aquí al lado, aquí en la flechita, si ustedes miran? ¿Cómo se llama esto? Pero ¿cómo se le dice en Perú esa flauta? La zampoña. Yo lo digo porque yo tengo 2 de esas. 2 zampoñas. Se le llama pan flute. Pan flute se le llama en inglés. ¿Ok? Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a traer, hermanos, porque esto tiene que ver mucho con esta parashá y con lo que Kadosh Baruj Hu habla. O sea, si vamos a poner las 2 cosas, las 2 parashás juntas, y tiene que ver mucho con las prácticas de las naciones. Es bien importante, amados, que no debemos de ignorar. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Peter Pan. Peter Pan. ¿Por qué creen ustedes que se le llamaba Peter Pan? Porque él tenía una zampoña. Y todo esto tiene que ver con un demonio. Todo tiene que ver con un demonio que las escrituras hablan, y vamos a volver de nuevo. ¿Qué es lo que dice aquí, amados? ¿Cómo dice? Nunca más sacrificarán, dice, a los demonios, delante de los cuales ellos se prostituían, ellos, las naciones. Esta es una regulación permanente por sus generaciones. Kadosh Baruj Hu le está diciendo a su pueblo de Israel que si algún tiempo ellos lo hacían, ahora ya no. O si las naciones lo hacían, ahora ustedes no deben hacer. Y lo vamos a ver aún más directo. Quiero que pongamos atención porque estas cosas parecen fáciles, parecen inocentes, amados. Parecen inocentes hoy en día, pero su origen es un origen muy pagano. Si ustedes, créanme que esto ya está preparado para el futuro, voy a traer una enseñanza acerca de lo que está pasando hoy en día aquí en los Estados Unidos y cómo influye a los niños hoy en día y cómo todo lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos es que como los padres, la madre y el padre tienen que ir a trabajar, y eso es muy verdadero, ¿verdad? Antes el padre iba a trabajar y la madre se quedaba cuidando a su niño. Ahora por la inflación, que todo está caro, ahora los padres, el padre y la madre tienen que ir a trabajar. ¿Y quiénes son las niñeras de los niños? ¿Quiénes son? ¿Cómo? El iPad y ¿qué más? Yo me acuerdo, no a mí, porque a mis primitos, que lo que se le hacía a mis tíos, lo que ellos hacían era que ponían películas de Disney. Y se van a dar cuenta en el futuro que todas esas películas de Disney siempre hay algo oculto allí que tiene que ver con algo pagano.
Ahora, ¿qué más vemos acerca de Peter Pan aquí? En el lado derecho, lo quiero ver aquí. ¿Qué es lo que están viendo aquí, amados? ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? La campanita, ¿verdad? Es una fairy. ¿Cómo se llama fairy en español? Una hada, ¿verdad? Bueno, vamos a darnos cuenta. Pero primero, antes de esto, amados, quiero que veamos esto. Ezequiel 28:13 dice, se está hablando acerca de Hasatán, que en el día que él fue creado, le dice que fue creado por muchas joyas, muchas piedras preciosas, pero al final, mire cómo dice, y fuiste tamboriles y flautas, dice, estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. ¿A quién se está dando a entender? A Hasatán. ¿Qué es lo que está pasando aquí, especialmente aquí en Estados Unidos? ¿Qué es lo que influye a la juventud, a los niños hoy en día? La música. Y ya que vamos al caso, estaba en el trabajo y mi compañero de trabajo estaba tocando como un heavy metal, así como ¿cómo se dice? Del rock, ¿verdad? Pero estaba tocando, yo nunca había escuchado esa música, o sea, yo no me meto en música así, porque yo sé el origen de dónde viene. Y entonces, y estaba tocando y habían tres jóvenes ahí. Y yo le digo a mi compañero, enfrente de ellas, eran tres muchachas, y yo le digo, ¿qué es lo que estás tocando? Y me dice, esto es una música bien bella, me dijo así. Y yo le digo, no hay nada de bello aquí. Entonces esas muchachas, yo le digo a las muchachas, ¿usted le entiende? Y las tres muchachas me dicen, están bien bonitas, me dicen. O sea, porque la pregunta es, ¿por qué? Porque toda la juventud está bien influida en lo que es algo que ellos ignoran. ¿Ustedes sabían que la música influye bastante a la juventud? Y no solamente a la juventud, todos. Pero especialmente a la juventud. Hasatán sabe cómo influir a la juventud. Y lo está haciendo hoy en día, especialmente con la música. Las escrituras no mienten. Ahora, quiero que volvamos al caso del Peter Pan, porque tiene que ver algo con lo que está pasando ahorita y muchas cosas, especialmente que se han encontrado hoy en día, que no es mentira, es pura verdad. Usualmente nosotros vemos estas películas, o los niños lo ven, pero no sabemos el origen de estas cosas. El hada que ustedes ven allí, amados, es en sí un Nephilim también. Y eso se ha encontrado. Esto no es mentira, amados. Esto se ha encontrado, especialmente aquí en México se ha encontrado. Yo les puedo dar, como se dice, la información de dónde se han encontrado estas cosas. De hecho, miren lo que se ha encontrado. Tiene como en forma de vampiros, pero no es vampiros. Es un Nephilim, pero pequeñito. Mire, y tiene alas, ¿ok? Como se le llama, hadas, ¿verdad? Pero aquí ya lo han puesto en ¿cómo se dice? En frasco para que se preserve, por eso tiene ese color, pero en verdad yo creo que no tenía ese color. Pero vemos que tiene la cara, ¿cómo la tiene? ¿En forma de qué? ¿Cómo? ¿En forma de qué? No, la tiene que en forma de humano. Vamos a ver varios versos. Esto no es algo inventado, hermanos. Quiero que vayamos al libro de Revelación rápidamente. El quinto malach sonó su shofar y vino una estrella que había caído de los Shamayim a la Ares, o los cielos a la tierra, y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo, dice. Y abrió el pozo del abismo y subió un humo como un humo enorme del horno. El sol fue oscurecido y los Shamayim, o los cielos, también por el humo del pozo. Mire cómo dice allí. Verso 3. Entonces el humo de la Ares, o la tierra, salieron, como dice allí, langostas, y les fue dado el poder, como el poder que ¿cómo dice allí? Los escorpiones. Eso es bien importante. Que tienen en la tierra. Eso es una forma de describir a esa entidad, vamos a decir. Mire cómo dice allí. Fueron instruidos de no dañar, que dice, la hierba de la tierra, ninguna planta verde, ni ningún árbol.
sino solamente a la gente, ¿cómo dice ahí? En rojo, a la gente, sino solamente a la gente que no tenía el sello de Yahweh en sus... ¿Cuál es ese sello en las frentes de los Sadikim? Es el Aleph Tau. Y ese va a ser otro tema. Es el Aleph Tau. Es el sello que tiene todos Sadikim en ellos. Mire el verso 7. Ahora, estas langostas, mire cómo parecían o lucían como caballos preparados para guerra. En sus cabezas había una que lucía como coronas de oro, y sus caras eran como caras, ¿cómo dice allí? ¿Cómo se miran allí? Pero mire lo que me intriga bastante. Mire cómo dice el verso 8. Tenían cabello como el de las mujeres. ¿Y qué es lo que parecían en los historietas? Como una hada, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Y sus dientes eran como las de los leones, o sea, punteados. Mira lo que dice en el verso 10. Ellos tenían sus colas como colas de ¿qué? Miren lo que está aquí, amados. Por favor, quiero que, a ver si lo puedo, mire, ¿qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que miran ahí? Un aguijón. Esto no es inventado, amados. Esto no es inventado. Hay escorpiones con ponzoña, y en sus colas tenían el poder para dañar a la gente por un tiempo, eran 5 meses. Ahora, volviendo a esto, amados, esto es bien importante, amados, esto no es algo inventado, es algo que está pasando en estos días. Capítulo 7, verso 8, de vuelta a la parashá. Quiero hacer esta enseñanza de 1 hora, por eso me estoy tomando mi tiempo rápido, no quiero alargarme. Quiero hacer, conciso, pero directo, como se dice. Capítulo 17, verso 8. También diles, cuando alguno de la congregación de los Benei de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes ordene, ¿cómo dice allí? Una ofrenda quemada o inmolara sin traerlo a la entrada del Mishkan, del testimonio, para inmolarse para Yahweh, esa persona será cortada de su... ¿Dónde se tenía que hacer la ofrenda quemada? ¿En dónde? Allí está. En el Beit HaMikdash o en el Mishkan. Pero ¿qué es lo que iba a hacer estas personas? Lo iban a hacer un fuego extraño, porque la Torá dice bien expresamente que esa inmolación que se iba a quemar, el fuego tenía que venir ¿de dónde? De Kadosh Baruj Hu, de Yahweh. Pero estas personas querían hacer sus propios corbán, dedicados al Ser Supremo, pero iban a traer un fuego. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se llama la parashá? Después de la muerte, ¿verdad? Después de la muerte ¿de quién? De los hijos de Aharón. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Hicieron un fuego extraño. Todo está conjugado el uno al otro. Eso es bien importante. El fuego tenía que venir de Kadosh Baruj Hu y tenía que ser un lugar específico donde Yahweh decía, este es el lugar donde tú lo tienes que hacer. Ahora, ese fuego tenía que pasarse a otro lugar. Por ejemplo, el fuego que era en el Mizbeach, donde se tenía que quemar, ese fuego se tenía que pasar para adentro. ¿Se acuerdan que ese fuego se tenía que encender? ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo? El ketoquerer, ¿qué más? El incienso, ¿verdad? Pero también, ¿qué más? La menorá, ¿verdad? Eso era bien importante. No, ningún fuego tenía que venir, pero tenía que venir de un origen, de Yahweh. Vamos a pasar a otro tema, rápidamente. Capítulo 17, verso 10. Cuando alguno de la congregación de los Benei de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes, cualquier tipo de sangre, que vive con ustedes, coma
cualquier tipo de sangre, yo me pondré con esa persona que come sangre y la cortaré de su... Lo dice directamente y claramente, hermanos. Lo dice claramente. Porque la vida de toda carne está en su sangre. Y yo la he dado a ustedes en el misbeach, en el altar, para hacer expiación para ustedes mismos. ¿Qué es lo que decía o mencionaba el Morero Yohanan en la mañana? Que la sangre es la que hace la expiación. Y esto alude a lo que Mashiach vino a hacer. Porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. En otras maneras, Kadosh Baruj Hu le decía, tú tienes que inmolar este animal porque este se supone que iba a ser tú, pero él está tomando tu lugar en vez de ti. Y por eso dice aquí, es porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida, dice. 17 verso 12 de Levíticos o Vayikra. Porque por esto dije a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre. Ahora, ¿por qué traigo esas fotos, esas gráficas? ¿Qué es lo que se nos está inyectando a cada momento en las películas? Acerca de vampiros, acerca de, ¿cómo se dice? Se ponen bien bonitas las películas, ¿verdad? Tienen sus historietas, pero todo siempre es algo que va en contra de Kadosh Baruj Hu. Siempre. Hubo una película que pasó, parece que hicieron 4 películas de esa película, ¿verdad? Parece que se llamaba era para los muchachos, ¿verdad? Para los teenagers. Twilight se llamaba, ¿verdad? Y que era bien popular. La historia estaba bien bonita, pero yo decía, pero todo esto, o sea, va en contrario a lo que Kadosh Baruj Hu dice en su Torah. Vamos a ver lo que está pasando hoy en día. 17 verso 14. Porque la vida de toda criatura, su sangre es su vida. Por lo tanto, yo dije a los Bnei Israel, ustedes no comerán la sangre de ninguna criatura, porque la vida de todas las criaturas está en su sangre. Cualquiera que coma será... ¿Qué es lo que está? Ustedes sabían que la mayoría de sacrificios y también de ritos que se hacen hoy en día, en mayoría este es lo que ustedes están viendo aquí, amados, son budistas. Y uno de los ritos que ellos hacen es de que le quitan la cabeza parece que es un macho cabrillo, esta persona, no, es una persona que está pasando por el rito, tiene que chuparle toda la sangre al cabrito, y es parte del rito. Ustedes sabían, amados, ya que viene al caso, que en este mes de octubre, ¿ok? No es el mes de Torah, pero el mes de octubre del secular, se hace un rito en un día que muchos de los niños lo celebran. ¿Usted sabe cómo se llama? Halloween, lo que le dicen en español el Día de los Muertos. Y uno de los ritos es este. No solamente de esto, pero también de sacrificar niños en oculto. Y esto no es historieta, esto es verdad, amados. Y la mayoría de los padres ignoran estas cosas. Dicen trick or treat, sin saber que el trick está allí atrás de la historia y del origen de estas cosas paganas. También en África se hace también esto. Verso 26, no coman nada con sangre, no practiquen adivinación. Mira cómo está juntando las dos cosas. No coman nada con sangre, no practiquen adivinación, ni predigan todo tenía que ir junto. Si ustedes miran las dos cosas en el mismo verso, las dos cosas tenían que ir a la mano. Aquí en las Filipinas,
Ustedes, y también yo sé que en los latinos también se come lo que se le llama la moronga, ¿verdad? Muy bien. Y yo he visto con mis propios ojos cómo se hace la moronga. Y es una forma, un método bien sucio para hacer comida. Porque yo le he visto a los puercos que los cuelgan al revés, le meten una daga aquí y empieza, o sea, está de pies arriba, ¿verdad? Y lo cuelgan y después de meterle la daga empieza a sangrar completamente, lo colectan en un recipiente y mientras está sangrando, muriéndose, está echando de la nariz, o sea, las flemas y todo eso, y se está mezclando, y mientras se sale toda la sangre, toda su vida, ¿verdad? Entonces la colectan toditita, y mientras está sangrando completamente, lo desquinan, o sea, le quitan la piel, y después de quitarle la piel, el pellejo lo hacen, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Chicharrón. Pero mientras se quitan esto, lo destazan completamente, le quitan los intestinos, de los intestinos le quitan, y allí la sangre que colectaron le meten otras especies, lo ponen en el intestino y ahí hacen la moronga. Es algo sucio, algo que Kadosh Baruj Hu dice bien completamente, no hagan como las naciones. Es algo que nosotros lo hemos visto, yo lo he visto personalmente, algo que las naciones lo están haciendo hoy en día, y nos preguntamos por qué nuestras vidas están así. Sí, ahí en las Filipinas la hacen, como se dice, como comida, así como tipo caldo, algo así. Ahora, capítulo 18, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, habla a los Benei de Israel y diles a ellos, yo soy Yahweh, tu ser supremo, no deben, ¿cómo dice allí en rojo? No deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, donde ustedes habitaron, o sea, de donde ustedes vinieron, y mira ahora lo que dice después. Ni de la tierra de Canaán a donde yo lo estoy llevando, ni sigan los juquín, eso ahí dice lo dice en hebreo, ni sigan las juquín o las ordenanzas de ellos. Vamos a ver lo que significa juk o juca o juquín. Significa aquí abajo estatutos, ordenanzas, decretos, mandamientos, ritos, leyes, costumbres, prácticas, reglas. Ahora, aquí en Estados Unidos, ¿ustedes creen que no es una regla, no es una práctica, no es una costumbre Halloween? Que está hasta en los calendarios. Y eso es un ejemplo, y vamos a ver los demás. Vamos a ver primeramente para que tengamos mente, yo sé que lo sabemos, pero para que lo volvamos a repetir en nuestras mentes, que estas cosas son de un origen completamente pagano. ¿Cuál es el primero? El New Year's, ¿verdad? El año nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Christmas o Navidad, ¿verdad? Feliz Día a las Madres. Halloween, que se va a celebrar en este mes. Feliz cumpleaños, los cumpleaños, ¿verdad? Thanksgiving también, porque hay algo oculto allí, amados. Happy Easter, ¿verdad? Del conejo, que es de Ishtar, de Astarot, o Astarte, ¿verdad? Y también San Valentín, ¿verdad? Todos, y solamente estoy trayendo varios, hay más, pero son los más conocidos. Todas, Kadosh Baruj Hu dice, son prácticas paganas, ¿de dónde? ¿De quiénes? De las naciones. Y él dice, tú las veías allá en Misraim o en Egipto, pero también estas, donde lo te estoy llevando, también tienen más. No las aprendas. No las aprendas. Mi pregunta para todos ustedes, los que están aquí presentes y no nos están viendo, ¿por qué dice Yahweh no debemos practicar las prácticas o las tradiciones de las naciones? ¿Por qué? A ver, una amada, un amado.
esa es la respuesta. Porque va en contra de lo que Kadosh Baruj Hu nos ha dicho en su Torah. ¿Se imaginan? ¿Ustedes sabían quién hacía esto, amados? ¿Quién hacía del pueblo de Israel? ¿Quién hacía esto? ¿Se acuerdan? Eran los samaritanos. Está en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, dice que ellos temían a Yahweh y se daban la vuelta y empezaban a tener sus ídolos. Y así estaban. Temían a Yahweh y se daban la vuelta. O sea, Mashiach decía, no puedes servir a dos amos. Porque vas a terminar odiando a uno de ellos. Eso es lo que los samaritanos hacían. Ahora vamos a ir 1 Corintios 10, 18. Miren al Israel según la carne. ¿No son los participantes en el Mizbeach o en el altar los que comen los sacrificios? Por tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los alimentos sacrificados a los Elohim, o sea, a los demonios, a los ídolos, tienen algo significado en ellos mismos. Es una pregunta. ¿O que los demonios o los Elohim en sí mismos tienen algo significado? No, dice en el verso 20, lo que digo es que las cosas que sacrifican los Goyim, o sea, las naciones, las sacrifican no a Yahweh, sino a ¿quién? Sino a los demonios. Y no quiero que ustedes compartan estas cosas con los demonios. Es bien importante, amados, que estas prácticas, aunque se ven los más inofensivos que se puedan mirar, amados, pero su origen tiene un origen pagano. Un origen pagano que no podemos nosotros, o sea, tomar parte en estas prácticas paganas, amados. No podemos. Levíticos o Vayikra 18:4. Ustedes obedecerán a Mishpatim y mis hukim, o sea, mis estatutos, mis ordenanzas, y que caminarán conforme a ¿qué dice? A ellos. Ustedes observarán mis mishpatim, o sea, mis estatutos, y hukim. Si una persona los hace, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice Yahweh? Si una persona los hace, ella tendrá vida por medio de ellos. ¿Y quién lo está firmando allí? Yahweh. Lo que está diciendo Moshe, dice, Yahweh está diciendo estas palabras, que si hacemos estas cosas, Yahweh dice, tendremos vida. Él lo dice, no lo digo ya. Ezequiel 22:6, los príncipes de la casa, ¿de dónde? No dice ya Judá, sino de Israel, conspiraron en ti todos para derramar sangre. En ti ellos injuriaron padres y madres, ellos oprimen al extranjero y dañan a la viuda y al huérfano. Ustedes, ¿qué es lo que dice ahí en rojo en el final? Ustedes tratan mis cosas, kadoshim, o sea, apartadas, ¿cómo lo tratan? Con desprecio. Ustedes profanan, ¿qué más? Mis Shabbatot. Dos cosas. Las cosas kadoshim las tratan como si fueran cosas normales, como si no valieran nada. Y los Shabbats, ¿cómo los tratan? Los profanan. Ahora, yo quiero traer un análisis para nosotros, hermanos. Hoy en día, no ayer, no en el futuro, ahora. ¿Podemos nosotros caer en esta situación, amados? Sí, estamos expuestos a caer en esta situación. No estamos aislados a este peligro. Todos nosotros podemos caer en esto. Porque las cosas Kadoshim, ¿cómo se llama una de las parashots? Kedoshim. Y es bien importante saber qué es Kadosh y qué no es Kadosh. Es bien importante, amados. Capítulo 22, verso 26. De Ezequiel, sus Kohanim, o sea, sus pontífices, han hecho violencia contra la Torah.
contra la instrucción. Han profanado mis cosas kadoshim. No hicieron diferencia entre lo kadosh y qué más. Y lo profano. No distinguieron entre lo que era limpio y lo inmundo. Ocultaron sus ojos de mis Shabbatot y yo fui profanado en medio de ellos. Ahora, la ironía aquí en estos versos, amados, es que no le está hablando a los goyim, amados. Le está hablando a alguien que sabía Torah lo máximo. ¿Y quién eran ellos? Los Kohanim. Los Kohanías se supone que tenían que tener el ejemplo al pueblo. Pero ellos eran los que estaban dando el mal ejemplo al pueblo de no seguir Torah. Primeramente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban quebrantando la Torah. Y también estaban profanando las cosas kadoshim, o sea, apartadas. ¿Se imagina que uno de los kohanim, de los pontífices, agarrara donde se hace el incienso y se lo llevara allá afuera para agarrar agua? ¿Se imaginan, amados? O lo agarrara para recoger, como se dice, la basura. ¿Se imaginan, amados? Es completamente transgresión. Venimos ahora, hoy en día, amados. Usamos las cosas que se supone que son kadoshim, las hacemos al lado, que son especiales, amados. Usamos, vamos a decir, lo que es nuestros tzitzit, lo sabemos que son dedicados a Kadosh Baruj Hu, nuestro talit, nuestro tejilet, nuestro tijel, nuestro sidur, la Torah. Sabemos que esas son cosas que son apartadas al Ser Supremo, amados. Sabemos a dónde las ponemos. Eso es bien importante, amados. Porque son dedicadas no para nadie, sino para Kadosh Baruj Hu. Vamos a ver ahora cómo podemos nosotros hacer distinción del uno al otro. Lo vamos a ver en el aspecto hebraico. Yo sé que lo he traído anteriormente, pero una vez más lo quiero inculcar. Levíticos o Vayikra 10:10. Para que ustedes, la palabra es badal, que significa distingan entre lo kadosh y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La palabra es badal, ¿ok? Acordémonos de eso. La palabra badal significa apartado, para ser dividido, independiente, o sea, ser completamente apartado para una obra especial. Hosea o Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido, ¿por qué? Necesitamos conocimiento, amados. Es importante que nosotros sepamos conocer y tener conocimiento, porque el conocimiento en estudiar la Torah nos da la ventaja a nosotros de distinguir lo que es bueno y lo que es. ¿Ustedes creen que una persona de allá afuera puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo? En términos generales sí, pero en términos de Torah no. Y es importante que sepamos las cosas que Kadosh Baruj Hu dice que no son y las que son. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, dice, ¿verdad? El tener lo bueno y sellar lo malo. Y el verso 22 dice, absteneos de toda forma de mal. No dice algunas cosas, dice de toda forma de mal. Y eso tiene que ver mucho con las prácticas paganas de allá afuera. Mucho. Acordémonos que Shaul, cuando le estaba hablando allá en Tesalónica, acordémonos que en Tesalónica era una cultura greco-romana, que la mayoría, por no decir todos, eran deidades y Elohim y demonios que ellos practicaban. Y cuando él estaba trayendo las buenas nuevas de Torah al Mashiach, ellos no sabían nada de estas cosas, amados. Ellos estaban saliendo de ese lugar pagano que ellos estaban alrededor. Y por eso les dice, tienen que ustedes saber cómo distinguir lo bueno y lo malo. Lo que dice Vayikra o Levítico 20:26. Más bien, ustedes pueblos serán dice, Kadoshim, ¿para quién? Para él, dice, para mí. Porque yo, Yahweh, soy
Kadosh. Y yo los he, ¿cómo dice ahí? Vuelve a decir la palabra, Badal. Yo los he apartado, los he dividido, los he, Badal, apartado de todas las naciones, para que ustedes me pertenezcan, dice, a mí. Esto es bien importante, amados. Bien importante que Kadosh Baruj Hu hace remarca aquí que nosotros somos apartados para Él. Primera de Kefao, Pedro 1:14, como personas que obedecen a Yahweh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. Pero al contrario, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, vuélvanse Kadoshim, o sea, apartados, en toda forma de vivir. O sea, quiere decir que la Torah no es solamente Shabbat, no es solamente fiesta, no es solamente en Rosh Chodesh, es todos los días. Todos los días. Pues el Tanakh dice, ustedes tienen que ser Kadoshim porque yo soy. Ustedes tienen que ser apartados porque yo soy apartado. Soy Kadosh. Soy especial. Ahora, antes de esto, amado, me voy un poquito para atrás. Yo estaba analizando estos versos, amados, y me estaba dando cuenta que Mashiach, Yahushua, estaba dando un secreto para que nosotros podamos llegar de este nivel que estamos al siguiente, y al siguiente, y así para arriba. No solamente una escala más, que le sigamos. Está dando un secreto, amados. Yo analizaba y decía, wow, aquí estaban todo el tiempo y nosotros no lo hemos visto. Esto es bien importante, amados. Algunas veces se nos hace y vemos allá afuera que estas prácticas se hacen, pero en verdad practican como debería ser lo que Mashiach decía, de acuerdo a la Torah. Lo vamos a ver. Mire cómo dice ahí, amados. Este está en el Shem Tov, ¿ok? Este está en el Shem Tov, no lo van a hallar en otras versiones, este está en el Shem Tov, ¿ok? Si ustedes me piden la versión, yo se las puedo dar, allí está, amados, en el Shem Tov hebreo de Matitiyah. Capítulo 17, verso 14, dice de esta manera, sucedió que cuando vinieron las compañías, vino ante él un hombre, hincándose de rodillas, y le dijo, amo mío, ten rajamín, ten piedad de mí y compasión de mi hijo, porque está atormentado en un ruach ra'ah, o sea, malo. Está muy enfermo, cruje sus dientes y echa espuma por la boca. Cae de donde está a la tierra y algunas veces cae en el fuego y algunas veces cae en las aguas, dice. Verso 16. Lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué es lo que pasó con los discípulos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo he traído a tus discípulos, pero no pudieron, ¿qué dice? Ahora, vamos a pausar aquí. ¿Mashiach les dio la potestad a ellos para que lo hicieran? ¿Sí o no? Sí. Les dijo, ve, mandó hasta 70, dice, ve, saca a los demonios, cura a enfermos. ¿Se acuerdan esos versos? Allí está. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasó, amados. Yo he traído a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. 17. Yahushua contestó y dijo, ay de ustedes, generación mala y renegada, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo llevaré sus problemas? Tráigamelo. ¿Se lo trajeron? Verso 18. Se lo trajeron e inmediatamente que Yahushua lo vio, el Satán lo sometió y lo tiró a la tierra y comenzó a aspirar polvo y echar espuma. Shalom, pásale, amada. Y Yahushua preguntó al padre del muchacho, ¿hasta cuánto tiempo ha estado Satán que lo ha tomado? Es una pregunta le hizo. El padre le respondió, desde que hace un tiempo en adelante, o sea, ya tenía su tiempo. Muchas veces lo tira al fuego y en las aguas para destruirlo si pudiera. Pero si tú, amo, de alguna forma puedes ayudarlo, ayúdanos. El hombre halló gesed en los ojos de Yahushua, y entonces Yahushua se llenó de piedad por él y le dijo, mire cómo lo que Yahushua le dice al hombre, mire la forma que lo pone en el hebreo, amados.
En el Eshemto, mire cómo lo dice. Yahushua, de lleno de piedad por él, le dijo, si tú puedes perseverar firme en la verdad, mire cómo dice, todas las cosas podrá llevarla a cabo, porque para el que perseverare en la verdad, y la verdad es la Emet, todas las cosas alrededor le son, ¿qué dice? Fáciles. Inmediatamente el padre del muchacho llora con clamor y dice, amo, yo persevero en verdad. Ayúdame acorde a mi perseverancia. Cuando Yahushua vio que la gente se juntó, ordenó al Shed y le dijo, o sea, al espíritu inmundo, y dijo, duro y sordo, te ordeno a salir de aquí, y aquí que de adelante no vuelvas más. El Satán salió gritando e infringiendo dolor, y el muchacho quedó como muerto, de manera que muchos decían que estaba muerto. Pero Yahushua lo tomó de la mano y lo levantó y lo sostuvo. Esto es algo que pasó, amados. Y es algo que ha pasado en muchas ocasiones, en muchos eventos. Que muchas personas han sido poseídas. Pero lo que me intriga a mí es lo que le pregunta Mashiach en una manera más hebraica. Le pregunta, persevera firme en la verdad. La verdad es, en hebreo, la Emet, la Torah. Y le dice, sí, yo persevero. Yo sé que está traducido en la emuná o fe, pero se lo está diciendo de una forma más directa. Mire cómo dice el verso siguiente, amados. 19. Cuando Yahushua entró en la casa de estudio, los discípulos se le acercaron en secreto y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Le hicieron la pregunta. Y él les dijo a ellos, por vuestra escasez de, ¿qué dice allí? ¿Cómo dice allí? ¿Lo pueden leer ustedes? Pues, porque por su escasez de su perseverancia. Ciertamente yo les dije que si hubiera en ustedes perseverancia como un grano de... ¿Se acuerdan que trajimos el caso de un grano de mostaza? ¿Se acuerdan quién era la mostaza? ¿Se acuerdan dijimos quién era la mostaza, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién era la mostaza? Era el Mashiach. Él está diciendo, si ustedes tuvieran la perseverancia como yo, dice, le está diciendo como yo, entonces dice, si permanecieren firmes en la verdad, dirían a esta montaña, apártate, y se apartará. Ninguna cosa sería imposible para ustedes. Pues esta clase, mire cómo es ahí al final, esta clase de Shedim, o sea, género, no sale sino con ¿qué, amados? Esto es bien importante, amados. Si nosotros estamos viendo el secreto que Mashiach estaba diciendo. Ahora mi pregunta, volvemos a la pregunta una vez más. ¿Ustedes creen que podemos poner la oración y el ayuno? Lo podemos, vamos a decir cuál es la palabra que estaba usando anteriormente, despreciar. ¿Podemos despreciar estas dos cosas? Podemos, ustedes dijeron que no, que es muy verdadero, pero podemos caer en ese problema de desprecio. Porque hay momentos que está el Sidur allí y dice, Sidur, telenovela, película, algunas veces gana el otro lado. Pero la perseverancia, Mashiach está viendo el secreto, la perseverancia en la Emet, él lo está diciendo aquí, que si nosotros podemos llegar a ese nivel, de sacar demonios o Shedim, o sea, un género inmundo, podemos hacerlo haciendo esto, ayuno y oración. Ayuno y oración. Esto es bien importante, amados. Ahora, quiero que veamos algo aquí, amados. Wayikra o Levítico 19, verso 30. ¿Cómo dice allí? Guarda mi Shabbatot y, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí?
y reverencia mi lugar Kadosh, yo soy Yahweh. Dos cosas. Guarda mis Shabbatot. Y el segundo es reverenciar el lugar Kadosh. Son dos cosas que nosotros también podemos caer. Primeramente, vamos a ver qué significa la palabra reverenciar. Salmos 33, verso 8, o Tehillim 33, 8. Toda la tierra, ¿qué dice allí? Tema a Yahweh. Todos los vivientes estremezcanse ante Él. Déjenme hacer una pregunta, amados. ¿Cómo ustedes creen que se sintieron nuestros padres cuando estaban en el Sinaí? Cuando Kadosh Baruj Hu estaba dando para dar los 10 palabras, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba respondiendo nuestros padres enfrente del Sinaí? ¿Se acuerdan cómo estaban? Estaban temblando porque pensaban que iban a morir. Mi pregunta, y eso es algo que debemos analizar, amados, ¿cómo nosotros estamos aquí en este lugar? ¿Venimos con una reverencia, amados? Porque créame que venimos algunas veces con nuestro amado, shalom, 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 pero en sí, amados, el propósito de usted, amada, el propósito de usted, amados, es de no venir en verdad no es de venir a ver nuestros amados, es de venir a reverenciar y a adorar a Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot. Eso es bien importante. La pregunta que debería hacer esto, amados, ¿guardamos silencio? Eso es bien importante, amados. Porque algunas veces nos olvidamos que no el que está hablando aquí, sino lo que estamos leyendo, que es Torah. A mí no me incluyan, yo nomás soy el mensajero, pero en verdad Kadosh Baruj Hu es el que nos está hablando a cada uno de nosotros. La siguiente pregunta es, ¿prestamos atención? Son dos cosas muy diferentes. Una es, ¿guardamos silencio? ¿Tenemos a nuestros hijos sujetos? ¿Prestamos atención? Porque créame, hermano, una cosa es oír y otra cosa es poner atención. Cuando estamos cuando estamos poniendo atención, prestando atención, es porque estamos analizando lo que está saliendo de la enseñanza. Lo estamos analizando, lo estamos poniendo aquí, también poniendo en las notas, porque cuando yo me vaya para la casa, yo lo voy a analizar y lo voy a buscar y lo voy a poner y lo voy a hacer en acción. Y lo último es, ¿nos damos cuenta dónde estamos? Algunas veces no nos damos cuenta dónde estamos. Pensamos que estamos en el parque o en las movies. No, amados, este es un lugar Kadosh, un lugar apartado, un lugar especial. Kadosh Baruj Hu ha puesto este lugar para que todos, no solamente los morim, no solamente los Hazam, desde el niño hasta el adulto, todos nosotros tenemos que implantar esto en nuestro corazón. Si que Kadosh Baruj Hu dice que seamos apartados, tenemos que darnos cuenta dónde estamos. Y eso es bien importante, amados. Ahora, ya para terminar, mire cómo dice en Eclesiastés 5, verso 1. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Yahweh. Y mire lo que tenemos que ofrendar. Una de las ofrendas, dice, mírenlo como dice allí. Ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo los corbán, los sacrificios. Porque ellos no disciernen si están o no están haciendo el mal. Es importante que nosotros demos una ofrenda. Una de ellas es de escuchar, amados. De prestar atención, de saber dónde estamos. Si estamos o no estamos. Y es mejor dar esa ofrenda. Y aquí Salomón lo decía bien claro. Capítulo 23, verso 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto, de este brit, en hebreo. Guardaréis. Ahora, voy a traer un poquito, 5 minutos más, voy a traer un poquito de paleo hebreo, ¿ok?
para que podamos analizar un poquito en la lengua más antigua, ¿ok? Y vamos a ver la palabra guardaréis. Pero primeramente vamos a ver estas dos palabras, guardaréis y romperán. Capítulo 31, verso 16 de Devarim, Deuteronomio, dice, ellos me abandonarán a mí y romperán mi brit, mi pacto, el cual yo hice con ellos. Vamos a analizar dos palabras, guardar y romper. Vamos a verlo en la lengua paleo-hebreo. La palabra parar significa, aquí lo están viendo ustedes, significa anular, invalidar, anular, romper, violar, frustrar. Esa es la palabra parar, que significa romper, pero también usa otro lenguaje más claro, que significa trompezar o tropezar. Y vamos a ver por qué. En la Torá, el camino de la Torá, ¿cómo se dice camino en hebreo? A ver, derek. Derek. Ahorita lo vamos a ver. Derek, D-E-R-E-K. Derek. Significa camino. Vamos a ver la palabra que es shamar. La palabra shamar en el paleo-hebreo significa guardar, cercar, proteger, preservar, prestar atención. Shamar, que viene de la palabra Shema Yisrael, ¿verdad? Shema Yisrael, eso significa, viene de la misma raíz, que significa guardar, pero una palabra más clara significa preservar. Preservar. Ahora, vamos a conectar estas dos cosas, amados. Cuando caminamos en el camino de la Torá, amados, y esto es algo bien directo que nuestros padres entendían en la Torá, cada vez que ellos entendían, especialmente en el paleo hebreo, ellos lo entendían de una forma literal, porque ellos lo vivían todos los días. La palabra shamar significa guardar. ¿Cómo guardamos el camino? ¿Se acuerdan de nuestros caminos en nuestros países? Había caminitos así como el que están mirando ustedes, ¿verdad? En las veredas que se le dice, ¿verdad? ¿Cómo se guarda, cómo se preserva, cómo se mantiene un camino? A ver. Caminando siempre en él, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene el camino, verdad? Caminando en él. ¿Cómo se mantiene lo que es la Torá? El camino. A ver, ¿cómo se mantiene la Torá? ¿Cómo se guarda la Torá? ¿Cómo se preserva la Torá? A ver, ya lo dijimos. Caminando en él todo el tiempo. Todo el tiempo debemos de caminar en la Torá. Es como lo que es el camino en las veredas. Si no se camina todos los días allí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver unos versos. Eso es un verso bien directo. Éxodo o Shemot 18, verso 20. Y enseña a ellos los joquín, o sea, las ordenanzas y la Torá, la instrucción, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que tienen que hacer. Aquí lo está mostrando de una forma bien directa, esa versión. Ahora, preservar, mantener y guardar. Si nosotros, amados, no caminamos en el camino, ¿qué va a pasar en algún tiempo en ese camino? ¿Qué va a pasar? Se va a borrar completamente. No vamos a ver dónde está el camino. Y eso es lo que pasó con la casa de Israel, que no tenían instrucción, no tenían Torah. ¿Y qué pasó con ellos? Se olvidaron completamente dónde estaba el camino. Perdieron la Torah. Vamos ahí ya terminando. Y esto tiene que ver mucho con los niños hoy en día.
Ellos fracasaron en destruir los pueblos. Estamos hablando de Tehilim o Salmo 106, verso 34. Fracasaron en destruir los pueblos como Yahweh les había ordenado, sino que se mezclaron con ¿quiénes? Con los Goyim, las naciones, y aprendieron a seguir a sus costumbres. ¿Qué estamos viendo aquí, amados? Aquí en el lado izquierdo. Estamos viendo las ofrendas ¿a quién? A Moloch. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Los padres están ofrendando a sus hijos a Moloch. Y vamos a verlo también en otro aspecto. Hoy en día, los padres están ofrendando sus hijos a Moloch en las ofrendas como de sus ídolos, sus demonios, para Halloween, ¿verdad? Para la Christmas, ¿verdad? Para muchas prácticas paganas que son para los demonios, en Easter, ¿verdad? Todos se mira bien inofensivo, pero su final es de muerte, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con los hijos. Instruye, 22:6 de Proverbios, instruye al niño, ¿cómo dice la palabra? Lo que pregunté a nuestra manita. En el derek, en el camino que deben de andar. ¿Cuál es ese camino? La Torá. Y cuando viejo no se apartarán de él. La Torá es el derek, es el camino a la vida, amados. Mire cómo dice ahí la traducción: camino, un camino, el curso de vida, una manera de vida, el modo de acción. Esa es la manera de Torah. Deuteronomio 12:30. Tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean atrapados por seguirlos, para que se avergüencen por sus Elohim, sus demonios, sus ídolos, y pregunten, mire cómo iban a preguntar, ¿cómo servían a sus Elohim, a sus demonios, estas naciones? Yo quiero también hacer lo mismo. ¿Ustedes creen que eso iban a hacer? Lo hicieron, amados. Cayeron en ese error. Empezaron a preguntar cómo ellos practicaban porque ellos querían hacer lo mismo. Y ese fue un error mortal. 106:36 de Salmos. Ellos adoraron a sus demonios, a sus ídolos, sus Elohim, y eso se convirtió en una trampa para ellos. Ellos entonces sacrificaron a sus hijos y a sus hijas, ¿a los quiénes? A los demonios. Sí, derramaron sangre inocente, la sangre de sus propios hijos y hijas, a los cuales sacrificaron a los Elohim, a los demonios de Kenán, y la tierra fue profanada con sangre. ¿Ustedes sabían que hay altares de Moloch hoy en día, amados? Muchos. Vamos a verlo hoy en día. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amados? Están viendo una persona sacrificando su hijo a Moloch. Ustedes sabían, amados, que las estadísticas hoy en día de abortos en China, si lo están viendo aquí al lado izquierdo, en China son 9 millones al año de abortos anuales, ¿ok? 9 millones, ya llegando a los 9 millones de abortos al año. En Estados Unidos es casi 1,4 millones, ¿ok? De abortos aquí en Estados Unidos, y yo creo que aún más en este año, porque el Vaticano dijo que están bien con eso, están ok con lo que se haga esto, y Rusia es el segundo en eso. Hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, hay muchos lugares de Moloch, que los hijos son sacrificados a Moloch. No lo vemos, amados, porque no es la misma manera como lo hacían en los antiguos tiempos, pero es el mismo propósito. Las naciones hacen eso, amados. Las naciones hacen eso, pero Yahweh dice, tú no lo vas a hacer.
Tú no lo vas a hacer. Sí. A las personas que viven por aquí cerca, aquí en Bell Gardens hay un lugar de esos que sacrifican a los niños, se llevan a las muchachas cuando van a tener hijos y allí los sacrifican allí en Bell Gardens. Sí es. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado, amados. Vamos a terminar. Pensemos en estas cosas, amados. Pensemos qué es lo que nosotros hemos analizado en la Torá, qué es lo que la Torá nos dice, qué es lo que Kadosh Baruj Hu nos dice que debemos de hacer, cómo nosotros debemos de utilizar nuestro lenguaje, nuestro, ¿cómo se dice?, nuestro comportamiento en lo que es este lugar, el respeto que tenemos que tener este lugar, el silencio que tenemos que tener este lugar, porque créanme, amados, hay tiempo para todo. ¿Qué es lo que dicen el Eclesiastés? Que hay tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para reír, tiempo para llorar, todo tiene su tiempo. Este lugar, amados, es un lugar Kadosh, es un lugar que tenemos que tener debida atención, no solamente para el que está aquí, sino para Kadosh Baruj Hu, amados. Es el temor que tenemos que tener. A mí me intriga bastante nuestro amado Moshe. Si ustedes se acuerdan, cada vez que él viene y dice que está como temblando. Porque en verdad, amados, no es para ustedes, es algo que es una responsabilidad bien grande. Pero en sí, amados, todos nosotros llevamos esa responsabilidad. Shabbat Shalom, vamos a terminar y vamos a pasar a lo siguiente. Shabbat Shalom. Antes de seguir adelante, amados, me di cuenta que hay unas caras nuevas y les vamos a dar bienvenidas. ¿Cómo se llama nuestra hermanita de aquí de celeste o verde? Vanessa, mucho gusto. Se puede poner de pie rápidamente. Y nuestra amada aquí atrás, yo sé que ha venido anteriormente. Tikva. Y nuestra amada aquí, Marta. Bueno, le damos a un shalom. Esperemos que no sea la última vez. Yo sé que nuestra Tikva ha venido anteriormente y que, pues, ¿cómo le vamos a decir todos nosotros, amados? Shalom y bienvenida aquí a Adat Netzach Israel. Shalom. Pueden sentarse, amados. Vamos a continuar.